Vamos a empezar. Profe, Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura de Psicología Clínica. Vamos a estar abordando ya la tercera unidad acerca de la intervención clínica en el campo de la prevención. Habíamos hablado anteriormente un poco acerca de la psicología clínica, cuál es su objeto de estudio, y también abordamos un poco la relación o lo relacionado a la evaluación clínica, qué es lo que se puede hacer, qué aspectos se abordan, la predicción, la descripción del comportamiento del sujeto y vamos ahondando posteriormente también, vamos a ir desarrollando las diversas maneras de intervenir psicoterapéuticamente. En la jornada de hoy, como les dije, vamos a hablar acerca de la intervención en el campo de la prevención. Ustedes deben tener en cuenta la entrega de todas las actividades que hacen a un 30% en el proceso de evaluación. Tenemos guías de actividades, foros y autoevaluaciones. La entrega de cada uno de ellos es sumamente importante y relevante, además de la participación en clase, ¿verdad? Porque esto estaba mirando y hay muy poca devolución de tareas, pero ya no se van a volver a habilitar, como hicimos anteriormente, porque los tiempos que les doy son prudenciales. Así que se entrega a tiempo o ya no se entrega. Así que por favor, mirar las fechas de cierre, de apertura de actividades. Semanalmente yo les voy mencionando también habilitadas las actividades de la unidad 1, de la unidad 2 y ahora todas las actividades de la unidad 3 que se encuentran habilitadas. En caso de algún problema con las actividades, se comunican conmigo para que yo pueda rever algo, alguna configuración, si es que está mal, si es que no le aparece. Pero las fechas vamos a respetar, por favor. Y además tenemos en cuenta nuestra participación en clase. Ustedes saben que la asignatura de psicología clínica es una de las áreas más conocidas de la psicología, así que hablar de ella, conocerla y posteriormente ver si es que nos gusta ir por ese lado. Pero por favor participar de la clase porque son contenidos extensos y todos van a ser parte de alguno de los exámenes, ya sea del examen parcial 1, del examen parcial 2 o del final. Bueno, en la jornada de hoy vamos a hablar acerca de la intervención clínica en el ámbito de la prevención. Para ello tenemos que hablar primeramente de la salud mental, un tema bastante importante. Escuchamos mucho hablar actualmente en el contexto del COVID-19 acerca del cuidado, autocuidado de la salud mental. Pero para ustedes, Tamara y Tere, ¿qué es la salud mental? ¿Ustedes saben, Para Tamara? mí la salud mental, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Para mí la salud mental sería desconectarse o tratar de evitar cosas que te hacen mal, que te lastiman o que simplemente querés evitar para poder sentirse conforme y feliz consigo mismo. Muy bien. ¿Tere? o sea, sí, es el sentirnos bien con lo que estamos haciendo y que las cosas que hacemos no nos afecten, ¿verdad? No nos afecten. Suponete que uno piensa que tiene ansiedad, ¿verdad? O cree que tiene ansiedad o tiene estrés, pero que eso que a uno le está ocurriendo no le afecte la parte laboral o todo lo que hace todos los días, porque cuando le afecta ahí es cuando se convierte en un problema. Cuando Entonces, que ya se todo lo genera que un pensamos, desequilibrio. sí, todo lo que pensamos, lo que sentimos, no nos haga daño, porque desde el momento en que eso empieza a hacernos daño es que se puede volver patológico, ¿verdad? Así mismo. Tenemos una pequeña definición acá de salud mental que nos habla del bienestar físico, psicológico y social del individuo y requiere que sea capaz de reconocer sus propias actitudes, como dijo Tamara, que él sea capaz de decir, me voy a alejar de eso, voy a hacer aquello, esto no más puedo hacer, esto me hace bien. Y cuando ya crea un desequilibrio en nuestra vida, dejarlo de lado o adaptarnos, afrontar de alguna u otra manera, dice que requiere habilidades, actitudes y sentimientos para afrontar las situaciones a lo largo de la vida y para lograr una adaptación activa en la sociedad. Cuando se genera esa actividad en la que yo ya no puedo más hacer las cosas, normalmente por un síntoma, por una, no sé, una situación que desemboca
un contexto de desequilibrio, estamos hablando de una falta de la salud mental. Y es bueno a veces alejarse o elegir maneras de afrontar esa situación, ya sea reconociendo mediante la psicoeducación, utilizar las diversas herramientas que tenemos a mano. A veces nosotros que estamos en el ámbito de la psicología tenemos un abanico más grande de factores para afrontar, de características de afrontar, de técnicas de afrontamiento, pero aquellas personas que no están en el área se encuentran con un problema bastante grande que debemos ver a tratar también, y posteriormente ahí vamos a ingresar en el ámbito de la prevención. Nos menciona, Profe, ¿sí? perdón, o sea que esto también incluye alejarse de algunas personas, ¿verdad? Aunque la palabra tóxica no usamos nosotros en psicología, pero alejarse de gente tóxica también, ¿verdad, profe? Y sí, esa es una manera de afrontar la situación, porque el afrontar suena como irse con todo, tipo estar ahí enfrente de la casa, la gente, y no me importa a mí si viene, me habla mal, me grita, pero afrontar, el afrontamiento también hace relevancia a apartarme de algo, tomar una decisión para mejorar mi salud mental, para lograr un equilibrio entre aspectos físicos, psicológicos y social del individuo. Si abandonar o si separarme de algo que me daña me hace bien, yo estoy afrontando de alguna manera mi Mm, situación o velando por mi salud mental, porque tengo todavía la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, tomar una decisión mm. basada en ese sentimiento que me genera la situación. Tamara. Profe, yo, por ejemplo, o sea, yo estaba relacionado con un grupo de personas y hubieron unos ciertos inconvenientes y una persona en específico, por ejemplo, fue la que más me creaba nervios, me creaba una tensión y tenía su número y eso, y entonces yo, por mi salud mental, por todo lo que pasé, decidí nomás eliminar toda la red social que tenía para no saber qué ella o él hacía. Para mí que también es ese un tipo de método para poder sentirse más libre, porque yo ahora, por ejemplo, me siento súper libre de hacer, o sea, siempre hice lo que quería, pero siempre había como que esa persona siempre criticaba, entonces ahora me siento más libre de hacer lo que yo quiero. Y Yo ahí te tenemos reentiendo. una manera de afrontar también, ¿verdad? Que nos habla ahí un poco de reconocer cuáles son nuestras limitaciones, nuestras habilidades, hasta qué punto nosotros podemos aguantar tal o cual situación, y qué está generando también que yo vaya por ese hilo, que yo vaya siguiendo, que yo vaya siendo nuevamente pareja, amigo, de que le tenga como contacto a una o tal persona. En el momento que ya me genera un desequilibrio, que me da azul, que me Mm. da dolor de cabeza, que me genera tristeza, angustia, miedo, excesiva No le quiere tristeza, verlo en pintura, no le capaz. quiere ver en pintura, bueno, debemos nosotros ser capaces de reconocer que eso nos está haciendo daño y buscar una manera de afrontar la situación. Muchas veces se toma mal esa palabra, afrontar, como si fuera que me venga nomás todo el problema y que yo voy a tener siempre ahí los brazos abiertos para que todos los problemas me vengan. Pero una manera de Tampoco. afrontar es también elegir, esquivar el camino y es tomar una decisión para lograr nuevamente un equilibrio en mi cotidianidad. Justamente, perdón. ¿Tere? ¿Sí? Sí, justamente lo que dice Tamara, yo también, yo por ejemplo me metí a una app para cantar, profe, era súper linda. Hay un profesor de ópera que nos enseña, pero aparte de eso, hay gente así, o sea, demasiadas personas ya son, ¿verdad? Demasiadas personas y demasiado problemáticas. Yo sé que nosotros estamos estudiando esto, pero yo le ayudé a mucha gente ahí, pero ya, o sea, que ya me sobrepasan, ya no tengo tiempo. Entonces me genera gente que me llama a la madrugada y todo, profe, no puedo ni dormir. Entonces me voy a alejar. O sea, inclusive digo, ¿verdad? Me encantaría ya poder recibirme,
poder hacer una especialización en psicología clínica y tratar en serio, porque o si no, como que me quedo así, me quedo a la deriva porque son personas a las que a lo mejor les puedo asistir, pero no les puedo dar un tratamiento y eso a mí me frustra. Y nos habla acá en el material que la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales. No porque yo no tenga un diagnóstico de depresión, no tenga un diagnóstico de Mm, esquizofrenia, quiere decir que mi salud mental está bien. Estos pequeños contratiempos, como que está mencionando la compañera Tere, que le agota, le cansa, piensa demasiado, preocupación excesiva en la situación, que le da los dolor de estómago y piensa o cree que es una situación, la detonante no es algo fisiológico, no es algo así que, mm, bueno, tengo un virus y ese virus me está haciendo mal. O tengo meningitis y la meningitis me da fiebre. Tengo hipertensión y es generado por cosas, sino que el equilibrio de mi cuerpo ya está repercutiendo, ¿verdad? Todo aquello que piensa mm, mi mente, todo aquello que está pasando en mi cerebro ya repercute directamente en mi cuerpo. Debemos tener en cuenta todos estos factores fisiológicos: dolor de estómago, deseo de vomitar, a veces ese cansancio, sudoración, palpitación, subida de glucosa, la famosa diabetes emocional mm, también están asociados a características de la salud mental, que nosotros si encontramos un equilibrio en este aspecto, ya vamos a ver la disminución de dolores estomacales, de la diabetes, ¿verdad? Cuando tenemos estos estadios. Nos habla que incluye aspectos biológicos, socioculturales y situaciones cotidianas a las que se enfrentan, que se convierten en factores determinantes de su salud mental y constituyen en una prueba de su capacidad de respuesta y adaptación. Por ejemplo, esta gente que se quejaba porque el pastor gritaba mucho, que no le dejaba dormir, la polución sonora, es un factor ambiental que ya está creando un desequilibrio en su salud mental, porque capaz la persona de esa comunidad, de ese barrio, ya no duerme bien. Si no duerme bien, ya está más irritable la persona, no está más tan concentrado y se encuentra un gran desequilibrio, ya sea en su trabajo, en su vida cotidiana, en su aspecto académico. El rendimiento se ve disminuido, así que la salud mental es sumamente importante. Y nos menciona acá en este apartado que según datos de Ecuador y de América Latina respecto a la prevalencia de enfermedades de salud mental relacionadas con trastornos neuróticos y estado del ánimo, no existen datos actuales, aunque existe mayor investigación en el área de psicología clínica y salud mental. No, los datos están muy escasos realmente o son muy viejos, 2016, no hay tanto del 2021, este por ejemplo del 2014 luego. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es en vinculación con órganos estatales de Ecuador, este es un documento de Ecuador, dice, se refieren que las cifras referentes a la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en adolescentes, ha aumentado considerablemente, siendo así casos de depresión, ansiedad, estrés y una más alta influencia de los problemas de salud. Los ataques de pánico asociados a la ansiedad, el estrés asociado también a dolores estomacales de cuerpo, presión alta, la depresión asociada a características de irritabilidad, de bajo rendimiento, afectan directamente a la salud. Estos tres eh, casos son los que predominan. A veces no como un trastorno, pero sí como un síntoma de un trastorno. Capaz la persona tiene depresión, pero es asociada a otra patología, a un trastorno de adaptación. Capaz la persona tiene una ansiedad como síntoma, pero está realmente asociada a un trastorno obsesivo compulsivo, a un trastorno de estrés postraumático. Si cree que tiene estrés laboral, pero realmente está sufriendo por un trastorno de adaptación. Muchas veces la gente ve a estos aspectos, depresión, ansiedad y estrés, como trastornos, pero nosotros debemos valorarlos también y tener en cuenta que pueden ser o pueden aparecer como síntomas de otros trastornos importantes
que generan mayor desequilibrio en nuestra vida y obviamente también como trastornos. El estrés no viene así propiamente, dice estrés o ningún trastorno, pero nos habla de un trastorno de adaptación que ahora en este proceso de COVID-19 todo este año se ha visto con demasía, además del trastorno de estrés postraumático. Y todo genera en verdad un desequilibrio en nuestra cotidianidad, ya sea en el trabajo, y ha aumentado en todos los ámbitos, no solamente en la adolescencia, también en la adultez. En los adultos hay muchísima depresión actualmente y ataques de pánico asociados a trastorno de ansiedad generalizada. Y también muchos intentos de suicidio asociados a la depresión, ya sea por un duelo no trabajado, por esta situación de COVID, ¿verdad? Que nos genera mucha alteración en nuestra cotidianidad, muchas personas han fallecido. Entonces, hablar de salud mental es sumamente importante y en septiembre nosotros estamos en el mes amarillo con la lucha contra, o sea, la prevención de los suicidios. Entonces, todo el mes se habla de la concienciación acerca de la prevención del suicidio y no solamente desde el ámbito de la salud mental, sino en general. Están trabajando los psicólogos, los psiquiatras, también los médicos, los enfermeros, para que la gente se pueda dar cuenta de cuáles son los síntomas de una persona que se encuentra con características de depresión asociadas a intentos de suicidio. Entonces, ¿qué? ¿Sí, Tere? El síndrome de estrés postraumático no tratado, ¿cómo se manifiesta? Temores nocturnos, tristeza excesiva puede ser, ataques de pánico, ansiedad, Eso de estar en vela, por temor, ejemplo. insomnio, sí, también insomnio también se presenta, porque es como un estrés, pero tuvo que haber un detonante grande. Sí. Llámese muerte, duelo, alguna inundación, incendio, está ese temor latente constante a que la situación se vuelva a repetir. Entonces, realmente genera un desequilibrio. Cuando en la vigilia sueño se ve alterada, nosotros ya tenemos que estar bastante alerta porque puede estar asociado a un trastorno propiamente dicho que debemos valorar los tiempos. Para diagnosticar un trastorno se valora los tiempos y los síntomas. Supongamos que vos tenés, o el paciente, el sujeto tiene 6 meses de tristeza obsesiva, 6 meses de estrés generalizado, un desequilibrio en la conducta, irritabilidad. Además, podemos hablar de preocupación excesiva a catástrofes similares a la que le generó el trauma. También hablamos de un poco situaciones conflictivas que le generan dormir adecuadamente o insomnio por un periodo mayor de 6 meses. Si vos presentas eso y otras características más, puede ser diagnosticado con una patología. La mayoría de los diagnósticos se dan cuando los síntomas se presentan en 6 meses a 3 meses. Por ejemplo, para diagnosticar una depresión mayor, la persona tiene que sufrir síntomas de irritabilidad, cansancio, constante característica de tristeza o melancolía por un tiempo mayor a 6 meses y haber sido tratado a veces con características de depresión moderada. Entonces todo tiene un tiempo que nosotros tenemos para eso el manual de diagnóstico de salud mental que nos va dictando las características o los ítems que la persona debe poseer para ser diagnosticada con una patología, con un trastorno o con un síndrome. Además, le vamos a sumar a eso aquellos cuestionarios semiestructurados y podemos utilizar también para contrarrestar un poco y validar nuestra prueba dependiendo de nuestra escuela, de nuestra corriente, la corriente que nosotros seguimos, alguna técnica. Por ejemplo, en Gestalt no se diagnostica, pero se utiliza para el tratamiento. En psicología clínica se utiliza constantemente. Normalmente se diagnostica mucho en
Sí, sí. TCC. En TCC sí se diagnostica teoría cognitiva conductual. La terapia cognitiva conductual es diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Pero en las humanistas casi no se busca un nombre, una etiqueta a los trastornos que están sufriendo la persona. Tere, ¿te escucho? Profe, ¿cómo podemos saber, o sea, que cuáles son los detonantes de un ataque de pánico? ¿Se sabe, por ejemplo, por qué una persona de la nada puede sufrir ataques de pánico? Y no es de la nada. O Hay sea, características porque la que persona pues te dice, no sé qué es lo que me pasa, de repente nomás así me empecé a sentir mal, me empezó a apretar mi pecho, ¿verdad? Porque yo ya hablé con gente que justo ahora estoy con un chico que me pasaron. en el proceso de intervención clínica, clínica no como prevención, ya como tratamiento, como intervención propiamente, nosotros debemos tener en cuenta que nos va a venir el paciente. Este paciente va a venir porque pasó algo. Puede ser un Mm, ataque de ansiedad, puede ser una preocupación excesiva, llanto excesivo, tristeza, no puede dormir, diversos factores. En la mayoría de las veces te va a decir, no sé lo que me pasa, pero me siento mm, de esta manera. ¿Qué es lo que nosotros primeramente trabajamos desde un abordaje clínico? La psicoeducación. Que él sepa que es salud mental, que él reconozca los síntomas que tenga, si tiene un ataque de mm, pánico, que sea capaz de reconocer cuál es el detonante mm, circunstancial. Capaz puede ser el colectivo que le pasó, le genera un ataque de pánico. No sé qué, llueve, le genera un ataque de pánico. Es una situación que desencadena. Para esa situación desencadenante, él tiene que conocer las técnicas prontas y rápidas para disminuir esa situación que le está conflictuando. Mediante la psicoeducación le enseñamos ejercicios de relajación y oxigenación, pero ¿qué pasa? Van a seguir los ataques de pánico. Solamente él va a poder afrontar esa situación conflictiva con sus ejercicios. Posteriormente a que el sujeto conozca las técnicas para disminuir su ansiedad, su depresión, su estrés, para tratar de equilibrar y tener una rutina, vamos al siguiente paso, que es que él vaya dándose cuenta cuál es el detonante real de esa condición. Puede ser que en su momento, desde un psicoanálisis, si le abordamos, utilizamos varias técnicas holísticas, un diálogo socrático, y él se da cuenta que lo que realmente le genera ese ataque de pánico es que en algún momento le dejaron solo y él no sabía cómo actuar. mm. Luego de que él se haya dado cuenta de la circunstancia que le aqueja, nosotros debemos hablar de una toma de conciencia. Esa toma de conciencia, ¿cómo se trabaja? Que el sujeto sea capaz de reconocer que la situación que desembocó en un momento el ataque de pánico ya ha pasado. Mm, Trabajar con eso y que él sea capaz de darse cuenta, anticiparse un poco a la situación que desemboca el ataque de pánico, hablando un poco desde la logoterapia podemos hablar de una de reflexión, dejar de pensar mucho en la situación que le conflictúa o un poco de la paradoja, que es ridiculizar aquella situación que me genera ataque de pánico. Yo, por ejemplo, me voy caminando y me da miedo que me roben. Entonces estoy yo en constante ansiedad anticipatoria. No puedo salir a la calle y ya después hiperventilo ya. Entonces el sujeto se va a mm, ir caminando y le va a tomar como un chiste. Bueno, ahora voy a salir y me van a robar. Voy a salir y me van a robar. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Me van a robar. No tengo nada que me roben. Después yo pienso que me van a robar. Después yo solamente estoy pensando que esta situación puede pasar y no es real. Y eso es toda una técnica que se trabaja mediante la imaginación primeramente y posteriormente se la lleva a práctica. Todo un proceso. Pero como yo siempre les digo a todas las personas que hablamos desde el abordaje clínico, cuando hablamos de situaciones o de tratamientos, ¿qué es lo que pasa normalmente? Solamente se habla de una psicoeducación
y no pasamos a los estadios posteriores, la segunda y la tercera etapa, que ya es la toma de conciencia. Solamente le brindamos las herramientas para sobreponerse a esa situación que le conflictúa en el momento, pero no vemos o no hacemos que el sujeto tome conciencia de qué es lo que realmente en su momento hizo que se detonara toda esta ansiedad, la depresión. No se puede trabajar posteriormente porque es como una curita. Una curita que yo pongo, bueno, me vuelvo a sangrar. Yo tengo una herida grande en mi dedo. Le pongo una curita nomás para que no sangre más. Bueno, se coagula ahí mi sangre, no, ya no sale más. Pero cuando yo saco mi curita y mi herida era bastante grande, yo muevo mal mi dedo y vuelve a sangrar. Le pongo mi curita. Un tiempo, saco mi curita, sale solo, muevo mal mi dedo, vuelve a sangrar. ¿Qué le puede pasar a mi dedo? Se infecta mal porque yo no le brindé la atención adecuada. Si yo solamente trabajo con la relajación y la oxigenación constantemente y no tomo los otros estadios como un poco de reconocer cuál es la situación catastrófica y luego tomar conciencia de esa situación catastrófica, va a ser siempre como un parche y se va a poner en tela de juicio la labor del psicólogo. Al psicólogo luego solamente me da relajación y oxigenación y yo no hago más nada. Tenemos que trabajar con los pensamientos automáticos y racionales, debemos trabajar también con la ansiedad anticipatoria que se genera no solamente con el sujeto, sino también en su entorno. E intentar posteriormente, luego de una imaginación, de una situación imaginaria, que él vaya a la situación real y ver cómo trabaja o cómo se desenvuelve en ese contexto. Es todo un proceso. Además de que a veces el psicólogo no brinda las herramientas necesarias, el paciente, cuando siente que la curita está haciendo efecto, ya deja al psicólogo a la cuarta sesión. Y era 8 o 10 sesiones lo que debía realizar. Entonces siempre es todo como un parche. No se sigue el proceso, entonces no se puede llegar a una relativa salud mental. Es lo que ocurre a veces, en ciertas situaciones. Gracias, profe, qué gusto. Bueno, seguimos un poco. La intervención clínica en el campo de la prevención. Nos menciona que varios estudios demuestran que existen programas de promoción y prevención de la salud mental con resultados satisfactorios, tales como una reducción de la incidencia de trastornos mentales, como la depresión o la ansiedad, donde se nota la diferencia entre los grupos experimentales y de control en niños y adolescentes después de un proceso considerable de intervención de programas escolares de prevención. Se ha demostrado también la reducción en suicidios, así como el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas a través de intervenciones políticas y comunitarias. De la misma manera, se han logrado disminuciones en factores de riesgo, como por ejemplo agresividad, problemas de aprendizaje, abuso de menores, así como incremento de factores de protección, como calidad de vida, competencia, autoestima y mejora de la salud mental mediante los programas de intervención basados en la prevención. Si nosotros trabajamos con los niños para que ellos conozcan cuáles son los factores de bullying, que los profesores estén en conocimiento de cuáles son los problemas del aprendizaje y cómo tratarlos, de que la mamá sea consciente de cómo trabajar con un niño, con un adolescente que tiene ansiedad o depresión. Si nosotros hablamos de los trastornos mentales, no solamente en meses específicos, sino que hablamos como una política institucional, ya sea a nivel de salud propiamente, en educación o en diversos entornos, nosotros vamos a hablar de una prevención de trastornos relacionados a la salud mental o trastornos mentales. Pero si no se habla antes, nosotros hablamos ya luego de los números nomás que aparecen, nunca vamos a poder observar un descenso o una mejora en la salud mental de un contexto, de una comunidad, de un barrio. Siempre vamos a estar hablando de problemas relacionados a estos aspectos. Así que es importante que nosotros, como lo hicimos con Tere, por ejemplo, en la radio, tanto yo, la profe Nair como yo, hablamos de una situación,
Pero estamos trabajando ahí desde la prevención, diciéndole a las personas que están ahí escuchando, tal y tal característica está asociada a un duelo patológico. O podemos hablar de un suicidio, ahora que estamos en época de septiembre amarillo. Tales características están asociadas a un posible intento de suicidio. Para que la gente que escuche al menos se percate. Lo mismo ocurre también en el Octubre Rosa, que ya llega a todo. Habla de la prevención de un estado o de una posible patología. ¿Cómo nosotros vamos a darnos cuenta? Mediante la atención temprana o la detección temprana. Que la mujer se haga su mamografía, que el hombre haga también su mamografía si es necesario, que haga también la palpación, que el cáncer de mama no es solamente, no se da solamente en mujeres. Entonces, mediante el psicólogo puede dar charlas para desmitificar el tabú existente en el cáncer de mama que a los hombres capaz y no le da, que la gente cree. Entonces trabajamos desde el campo de la prevención. En cáncer, por ejemplo, no se habla tanto de prevención, pero sí de detección precoz, mediante la promoción de diversas situaciones que nos ayudan a detectar. En psicología podemos hablar un poco de prevención o de detección precoz también, ya que las mamás, los profesores, la comunidad, fuera del contexto de salud, estén dotados de las herramientas para reconocer factores asociados a trastornos mentales. Capaz el niño era autista, pero como nunca se habló de autismo en la escuela, nunca se habló de autismo a los docentes, a la mamá, le va a ser difícil también a la mamá que se dé cuenta que su niño no es nada más berrinchudo, llorón y que no habla, sino que está pasando que está en un espectro autista. Entonces, son características que nosotros debemos hablar mediante la promoción y la prevención. ¿En qué consiste la promoción, prevención y la política de salud mental? La promoción de la salud mental se encarga de potencializar los factores de protección que ayudan a mejorar la salud de manera positiva, apoyando a las personas a reconocer sus habilidades y recursos para mejorar sus familias, entornos y comunidades. Se educa a la población, instaurando comportamientos que hayan probado ser realmente efectivos, mediante una charla, mediante un posteo en Facebook, mediante un pequeño video. Normalmente nosotros podemos llegar a mayor gente, porque cuando damos nuestros folletos o panfletos, son poca la gente que lee, pero capaz un posteo medio, un TikTok, un reel en Instagram hablando acerca de salud mental puede ser más favorable en estos tiempos que un tríptico. Una pequeña población, un pequeño videito puede ser más importante, o unas cuantas imágenes con audio. La gente ya no lee tanto, entonces nosotros debemos trabajar la promoción desde las herramientas que realmente se consuman. Ustedes vieron, por ejemplo, que ahora los políticos ya no salen casa por casa, sino todo es por Facebook, todo es por TikTok, todo es por Instagram, porque esa es la manera que la gente está consumiendo la información actualmente. Nosotros debemos conocer estas conductas que tienen los sujetos y entrar a trabajar la promoción y la prevención desde ahí. Dejemos un poco ya de lado así grandes gastos en papel y nos abocamos más a esa interacción en pantalla. Nos menciona también que para esto se requiere formar nuevas conductas, modificar actitudes y fomentar creencias favorables mediante formulaciones verbales, campañas de salud mental, desempeños efectivos, trabajo en grupo, intermediación en centros laborales que propicien las condiciones de salud. Ahora hablamos mucho también de seguridad e higiene ocupacional. Entonces hablamos de cuidar la salud mental también de los trabajadores mediante una psicología laboral, abordaje clínico también. Hablamos mucho también de aspectos de seguridad, cómo el ambiente puede afectar nuestra salud mental. Hablamos un poco del ruido de este pastor que generaba todo un conflicto en el entorno de su barrio. Así que la gente se dé cuenta que tales o cuales factores están llevando potencialmente a un desequilibrio en su salud mental. Ahí estamos hablando de promoción. Esto se va a cortar, vamos a volver a ingresar por el mismo link y vamos a seguir hablando, si es que les parece. Dale, profe.
Bueno, profe.